Tengo algo en mi corazón, queridos. El título al principio va a parecer un poco fuerte, pero lo es. Y es por una preocupación, y es por una observación, y todo proviene de una oración. Orando al Señor, hace 2 semanas me impactó una cosa. Y el título de esta predicación, si tú estás haciendo notas, se llama La religión más falsa de toda la tierra. La religión más falsa de toda la tierra. Si yo te digo que el Islam es falso, tú dirás, ya. O si te digo el budismo, o zen budismo, o whatever, el taoísmo, o cualquier otra religión, tú me dices, sí, pastor, es falso. Pero quiero decir una cosa, hay una cosa peor todavía que todas las otras religiones, y es esta. Es la que más se acerca a la verdad, pero no lo es. No hay peor copia que la copia que parece un original. Yo no sé si vosotros habéis oído del pintor Rubens. ¿Habéis oído de Rubens? Un pintor, si no me equivoco, holandés, si no me equivoco. Durante muchos años en Holanda, en un museo, habían 2 cuadros. Uno era un original Rubens y el otro aparentemente parecía un Rubens. Pero para hacer un análisis bajo radiografía se dieron cuenta que no era de Rubens y quitaron el falso al lado del original. Le preguntaron al director del museo que por qué lo hicieron, por qué quitaron el falso del original. Y el director dijo, porque tú puedes dejar ese cuadro falso 10.000 años al lado del original, nunca se convierte en un original. Os quiero decir que nosotros cristianos evangélicos, yo me considero de todo corazón cristiano, evangélico. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo en Dios el Padre. Creo en Dios el Espíritu Santo. Sí, yo creo en la Trinidad de Dios como todo cristiano sano. Yo creo que existen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creo en la obra, en la venida de Jesucristo, que Él vino para salvarnos. Creo que Él es el Cordero de Dios que se lleva todo el pecado, como dice Juan capítulo 1. Creo de todo corazón que la Biblia es la palabra de Dios. Creo de todo corazón que solo existe un camino que nos lleva al Padre. Juan 14, versículo 6. Creo que Jesucristo es la luz del mundo. Juan 8, versículo 12. Creo que Él es la puerta. Juan capítulo 10. Creo que es el pastor Jesucristo. Todo eso lo creo. Por eso me considero evangélico, porque creo en el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino y en el evangelio de la gracia. Si tú lees los 4 evangelios, vas a leer siempre este término: el evangelio del reino, Mateo 24, 14, el evangelio de Jesucristo y el evangelio de la gracia. Todo eso es la fe cristiana. Tú y yo creemos que Jesucristo un día regresará para juzgar los vivos y los muertos. Tú y yo sabemos que según el Evangelio de Juan, el Padre no juzga a nadie, sino todo el juicio se lo ha dado a Jesucristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Ok. Pero de experiencia os voy a contar una cosa. Yo fui un gran pecador. A ver, ¿hay alguien de vosotros que fue como yo? A ver, levanta la mano. Mario, se levanta más la mano ahora. Yo quiero decir una cosa. Yo no me crecí en ninguna iglesia, o como le llaman, a ver, escuela dominical. Si yo de niño que odiaba la escuela, me dicen que el domingo tengo que ir a la escuela, menos voy yo a la iglesia. Lo bueno o la ventaja mía, que algunos dirán, ¿cómo, pastor? Es una ventaja, sí, es esta. Que yo estaba en la oscuridad completamente, pero completamente. Y Jesucristo, el Hijo de Dios,
por su amor y su gracia me salvó. Cuando yo vine al reino de Dios, yo pensaba que todos los cristianos eran lo mismo y me di cuenta rápidamente que no es así. Y sabes, me di cuenta que había una mezcla, que en algunos sitios mezclan cosas. Creen en Jesucristo, pero intentan tener unas ciertas leyes humanas. Ten cuidado lo que comes, ten cuidado cómo te vistes, ten cuidado lo que hagas. Y esas leyes humanas son una carga sobre todo aquel que quiere seguir al Señor. Y me di cuenta otra cosa, que incluso en diferentes iglesias hay diferentes leyes. Yo no me lo podía imaginar. Yo pensaba que todos creen en la Biblia, en Jesucristo, el Hijo de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Y es verdad, pero ¿sabes lo que pasa? Que en algunos sitios añaden cosas. Ok. Solo hay una religión de la cual Jesucristo dijo, tened cuidado. Es aquella que tiene una levadura. Es la enseñanza y la doctrina de los fariseos, de los saduceos, y en un lugar dice, cuidaros de la levadura de Herodes. Esa falsa religión es la única religión de la cual el Señor Jesús dijo tener cuidado, y es la única religión que obligó al apóstol Pablo a escribir la carta de los Gálatas. Y luego en la carta de Colosenses también dice que nadie os juzgue si tú celebras el Shabbat o no. Nadie tiene el derecho de juzgarte. Que nadie te juzgue por la comida, nadie te juzgue por la vestidura, por la bebida. Y él dice en Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comer ni beber, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay un texto, hay una situación, hay un momento en la iglesia del Señor Jesucristo que es para mí comprender el momento casi más importante detrás de la resurrección de Jesucristo. Es el momento más importante porque ahí se hizo la decisión como tú y yo íbamos a vivir hoy. Déjame explicar. Vamos a abrir Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos 15, versículo 1. Atención, dice aquí. Entonces algunos, que luego podemos leer que eran fariseos, que creían, eran judíos fariseos, vinieron a una iglesia en Antioquía, dice la Biblia. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Os voy a enseñar un mapa. Atención. Hay un mapa, mira, aquí está Jerusalén, aquí está la ciudad de Antioquía. Los primeros cristianos se convirtieron en Jerusalén, pero rápidamente a los gentiles griegos de Antioquía, algunos le predicaron el evangelio, tanto que esta iglesia en Antioquía y luego en Efesos y luego en Corinto se convirtieron más grandes que la iglesia en Jerusalén. Y déjame explicar una cosa, atención. Voy a explicarlo así. Los primeros creyentes, vosotros sabéis que eran todos judíos, ¿a que sí? Mateo, ¿sí o no? Juan, Pedro, dime nombres. Andrés, Jacobo, Empapé, algunos están diciendo ahora. Eso. Mateo, mira, los primeros 12 apóstoles eran judíos. Los 120 en Pentecostés eran judíos. Pero en la carta de los Hechos 10 y en la carta de los Hechos 9 podemos ver cómo hubo una persecución, y Pedro en la carta de los Hechos 10
es enviado a la casa de un romano. Su nombre es Cornelio. Y ahí el Espíritu Santo viene sobre ellos. El apóstol Pedro dice en Hechos 11, versículo 15, y el Espíritu Santo vino sobre ellos como con nosotros al principio. El apóstol Pedro le predica a gente que no es judía el evangelio. Y ya los primeros no judíos aparecen. Poco tiempo después, algunos se fueron a Antioquía. Enséñame otra vez el mapa, por favor. Se fueron para Antioquía. Y mira, algunos se fueron de Jerusalén a Antioquía y allí predicaron el evangelio. Y de repente, la mayoría aquí no eran judíos. Eran gente griega, sirio, fenicia, eran gentiles. Atención, la primera generación era completamente judía. Salieron de la ley de Moisés, del rito, de las costumbres judías. Tanto que los primeros cristianos, Pedro y Juan, en la carta de los Hechos, capítulo 3, versículo 1, eran cristianos y al mismo horario, atención, mira para acá, que los judíos sacrificaban un cordero, estos dos vinieron a adorar un cordero. Estos sacrificaron un cordero y estos dos vinieron a adorar al cordero de Dios, pero al mismo horario que los judíos. La primera generación era judíos creyentes. La segunda generación ya era 50% judíos y 50% griegos, paganos, gentiles. Pero la tercera generación de cristianos ya era, vamos a decir, 95% creyentes que nunca fueron judíos. Estos empezaron a crecer y a crecer y a crecer cada vez más. Y de repente reciben, mira para acá, visita de algunos que vinieron de la segunda generación, no de la primera. La primera generación eran los 12 apóstoles. La segunda generación eran fariseos, sacerdotes que se habían convertido, pero no eran de los primeros 12. Estos de la segunda generación fueron a la tercera generación, le dijeron, ¿vosotros queréis ser cristianos? Sí. Si no os convertís en judíos, no podéis ser salvos. En ese momento el apóstol Pablo estaba ahí y también Bernabé. Y estos gentiles dijeron a Pablo y Bernabé, momento, Pablo, ¿no has dicho tú que por la gracia de Dios podemos ser salvos? Y Pablo dice, sí. Y ellos dicen, entonces, ¿por qué no dicen estos? Lo contrario de lo que dices tú. Tú has dicho que si nosotros creemos en Jesucristo, somos hijos de Abraham, somos semilla y descendencia de Abraham y somos hijos de Dios. El apóstol Pablo dice, sí. ¿Pero por qué dicen estos? Que si no cumplimos la ley de Moisés, no podemos ser salvos. Y dice Hechos 15, versículo 2, que hubo una gran discusión. Y discutir con Pablo era un problema. Te discutía en griego, en latín, en hebreo y en lo que quieras. Era un hombre absolutamente bien preparado. Hubo una gran discusión y de repente dicen, para, se acabó el rollo. Pablo, relájate. Vosotros fariseos, shut up, relajaros. Queremos saber la verdad. Queremos saber, no lo que dices tú, ni tú. Queremos saber lo que dice la primera generación de cristianos. Y envían a Jerusalén una delegación para preguntarle a Pedro, a Santiago, a Juan. Quien ha dicho Lucas que haga 15 flexiones ahora mismo. A todos los apóstoles. Y ahora viene el momento. ¿Por qué?
La pregunta era así. La pregunta era, ¿qué iban a decir esos apóstoles? ¿Cómo teníamos que vivir? Y dice la Biblia, dice como Pablo y Bernabé, versículo 2, tuvieron una gran discusión. Versículo 3, fueron encaminados. Esta iglesia dijo, id para allá y preguntarles a los apóstoles cómo tenemos que vivir. Llegados a Jerusalén, versículo 4, fueron recibidos por la iglesia. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos, ¿os acordáis? La segunda generación que estaba envenenando a la tercera generación. Pero algunos se levantaron, versículo 5, oye lo que dice, es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Adiós. Cuando Pablo oye eso, no solo le sacaron de las casillas, le sacaron de todo. Y dice la Biblia que empezaron a discutir, versículo 7. Y Pedro dice, para. Yo fui usado por el Señor, no hace mucho tiempo. En la carta de los Hechos, capítulo 10, eso no dijo Pedro, lo estoy diciendo yo. El Señor me envió a la casa de Cornelio. Él es romano. Y el Señor me envió a su casa. Yo prediqué, cayó el Espíritu Santo. Y todos dicen, es verdad. Y empiezan a discutir y se levanta el hermano de Jesucristo. En medio, hermano. Y dice, versículo 9, dice el apóstol Pedro, y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahora dice la Biblia, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo ellos que nosotros, por la gracia. Entonces la multitud se cayó, versículo 12, versículo 13, cuando todos se callan, se levanta el hermano del Señor Jesús, Jacobo. El primer Jacobo o Santiago, que era hermano de Juan, fue el primero que murió, le cortaron la cabeza. Ok, es interesante que un hermano fue el primero que murió y el último que murió. Eso es cuando tú vas al Señor y dices, Señor, tenemos una petición, no es nada grande, déjanos sentarnos uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y Jesucristo dice, ten cuidado lo que pides. Así terminó la historia. Y entonces Santiago, el medio hermano de Jesucristo, que luego escribió la carta de Santiago, dice, Simón ha contado cómo Dios lo usó a él. Y así se cumplen los profetas cuando dicen, versículo 15, versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Y ahora tenéis que saber algo de los tabernáculos. En la Biblia encontramos el tabernáculo de Moisés, privado. Y encontramos el tabernáculo de Aarón, que era el tabernáculo de la ceremonia. Pero la Biblia también conoce el tabernáculo de David. Y déjame explicar cuál es la diferencia. El tabernáculo de Aarón, tú como sacerdote, tú entrabas, te tenías que cambiar de ropa, te tenías que lavar, te tenías que poner otra ropa, tenías que sacrificar un animal, salpicabas la sangre, cogías el incienso y una vez al año el sumo sacerdote quitaba la cortina, entraba al lugar santísimo y 7 veces echaba sangre. Una vez. Eso es el tabernáculo que nosotros conocemos tabernáculo, vamos a llamarle tabernáculo de Aarón. Moisés también tenía un tabernáculo, donde cuando él oraba iba a ese tabernáculo para estar con el Señor. Pero luego vino uno que se llamaba David. Y David no era de la tribu de Levi, él no era sacerdote, pero él hizo una cosa. Él fue y trajo de Kirjat Jearim, nunca se me olvida ese nombre porque yo dormí ayer en aquel lugar, Kirjat Jearim, fue para allá, cogió el arca, lo trajo a Jerusalén, puso un tabernáculo,
y puso en el centro, no al final como Aarón, en el centro puso el tabernáculo. Y David no se cambiaba de ropa, David no tenía ninguna ceremonia, pero lo que sí hacía David era coger el arpa y cantarle a Dios alabanzas y adoración. Cuando Dios el Padre dice, voy a reedificar un tabernáculo, no se acuerda de aquel, ni de aquel, sino se acuerda de este que no tenía religión, sino relación. Y Dios el Padre dice, como diciendo, ¿quién de vosotros ha tenido un recuerdo bueno de niños? ¿Habéis tenido un recuerdo bueno? ¿Ah? Oh, me gustaría hacer eso. Oh, me gustaría comer otra vez un helado de 12 bolas de vanilla. Ay. El otro día cuando llegué para Alemania me dice Pastor Richie, Pastor, ¿qué le gustaría comer? Digo, ¿qué? Te lo digo. A la edad de 13 años le dije, fuimos a comer patatas fritas alemanas con una salchicha que es diabólica, una salsa que está endemoniada, riquísima. Ah, dice, en el chiringuito allí, dice, sí. Dice, por casualidad abierto de nuevo. Digo, no me digas. Y fuimos al chiringuito y el nieto del hombre donde yo había comido con 13 años abrió de nuevo y no ha cambiado nada. ¿Cómo se llama? El menú original del abuelo. No ha cambiado nada. La caja es nueva, donde meter dinero, la registradora. Pero todos los otros, cuando yo entré, digo, ¡oh! Era como un tiempo para atrás. Y él me dice, ¿qué quiere? Digo, patatas. Y dice, ¿y qué más? Digo, salchicha. Así, como siempre, con salsa blanca roja, que es mayonesa y ketchup. Y nos sentamos ahí y era como un recuerdo. Dios el Padre se recuerda de los tiempos que Él tenía a alguien que no tenía la ropa de sacerdote, que no tenía la ceremonia de sacerdote, pero tenía el corazón de un hijo y que le cantaba al Señor, cogía el arpa y decía, blum, 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 el Señor es mi pastor, blum. Era gitano. ¡Ay! ¡Ah! ¡El que habita! ¡Ole mi alma! ¡Ole! Y Dios el Padre dice, ¿sabes qué? Cuánto deseo de tener de nuevo una relación con gente que no es religiosa. Y dice, para tener una relación con gente que no es religiosa, tengo que salvar a los pecadores, que nunca fueron judíos. Y Dios levanta el tabernáculo de David, que nosotros tenemos aquí. Es una relación con el Señor. No venimos diciendo, oh Señor, vengo con el primer paso. Os voy a contar una cosa que esta mañana no lo terminé de contar. En nuestra iglesia, cuando yo me convertí, tenía una fe que daba miedo. Nada era imposible. Hasta hoy lo creo. Pero voy a contar lo que pasó. Vino uno que se le rozaron ¿cómo se llamaba esta mañana? Ligamentos. Los ligamentos de toda la rodilla. Y que le iban a hacer una operación. Hoy hacen todo con endoscopía. Endoscopía son 2 agujeritos o 4. Antiguamente te rajaban la pierna, te la abrían, te la cerraban y ya está. Y él tenía miedo de eso. Vino el domingo y dice, Juan, tú que tienes fe para todo, ¿puedes orar por mi rodilla? Digo, claro. Yo no tenía idea de nada. Digo, que seas sanado en el nombre del Señor Jesús. Se fue el lunes y el martes regresa. O mejor dicho, perdona, fue el martes al hospital y el domingo regresa andando sin muletas. Dice Juan, no sé lo que haces, pero he sido sanado. Y me viene un anciano, esto es verífico lo que cuento. Me viene un anciano y dice, no, así no funciona. Digo, ¿cómo no? No, tú no puedes orar así por la gente. Tú tienes que andar los 5 pasos.
Digo, ¿qué 5 pasos? Primer paso, tienes que mirar si está en peleas con alguien y tiene que perdonar. Segundo paso, si hay maldiciones en su vida o si hay amarguras. O voy a confesar con toda vergüenza, lo voy a confesar. ¿Quién quiere saberlo? Que el paso cuarto y quinto ni me acuerdo. ¿Sabe lo que pasó? Que la próxima vez que vino uno para orar, me dijo, Juan, ¿puedes orar por mí tú que tienes fe? Digo, las cosas no funcionan así. Le dije, vamos a pasar los 3 pasos. Como no me acordaba de lo otro, dije 3. Le di un descuento. Eran 3 por 1. Digo, ¿quieres ser sana? Dice ella, sí. Digo, ¿tienes algún rencor contra alguien? Me dice ella, ¿qué tiene que ver? Digo, shh. Esto no más, esto es primer paso, segundo paso, tercer paso. ¿Tienes rencor? Sí. ¿Cómo está tu relación con tu madre? Dice, ¿ha muerto? Digo, ¿es buena o no? ¿Tienes maldición en tu vida? Y me dice ella, Juan, oye esta palabra, ¿por qué eres tan complicado? Y yo en mí me pensé, es verdad, soy más complicado. ¿Sabe lo que pasó? Esa fe genuina, inocente, se había desaparecido. Hasta un día que el Señor me dijo, ¿has visto tú a mi hijo hacer eso con alguien? Dije, no, Señor. Y él me dijo, pues tú tampoco. Mi hijo sanaba a todos. Si tenía que ser necesario escupir al suelo, hacía barro y sanaba la gente. Si era necesario, le escupía en la boca y los sanaba. Y mi Señor, Dios el Padre me dijo, si mi hijo no era complicado, tú tampoco. ¿Por qué? Porque ese hermano puso una carga sobre mí. Y ahora oíd. El Señor dice, voy a reedificar el tabernáculo de David. Dice, versículo 19, dice Santiago, o Jacobo, como le llames, es igual. Por lo cual yo juzgo que no inquietes a los gentiles que se convierten a Dios. Lo único que pedimos, que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de sangre. Y luego dice que le pareció bien, versículo 22, le pareció bien a los apóstoles y ancianos. Y versículo 23, y escribieron por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos. Dice versículo 24, hemos oído que algunos de nosotros, que nosotros no hemos enviado, nosotros no lo hemos enviado, o han puesto inquieto. Y nos ha parecido bien escribiros esto. Y ahora dice, versículo 28, ahora viene lo mejor. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Ok, mirad para acá, por favor. ¿Os acordáis? Primera generación, 12 apóstoles. Segunda generación, ahí estaba Pablo. Tercera generación, aquí estaba Timoteo, Silas y todos los otros que no eran judíos. Y ellos preguntan algo. ¿Cómo se vive como cristiano? Vamos a preguntarle a la primera generación. Y entonces esta primera generación, ¿estáis conmigo? Que estuvo original con el Mesías, dice, le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y dice, y ahora viene lo más importante, queridos, dale a Dios gracias por lo que dijeron estos apóstoles en ese momento. Dice, nosotros que estuvimos con Jesucristo, que estamos con el Espíritu Santo, esta pregunta es, ¿cómo se vive como cristiano? ¿Bajo la ley y bajo la gracia? Dejadnos decir algo. No. Vosotros estáis bajo la gracia, nosotros salimos de la ley, vosotros nunca os vais a meter a la ley. Solo pedimos, dice, no, versículo 28, no os imponemos ninguna carga, oye la palabra, dilo vos, carga, ninguna, solo os pedimos que obtengáis esto sacrificado a los demonios, a los ídolos, de sangre. ¿Qué significa?
Pastor, ¿qué significa? ¿Que yo no puedo donar sangre? Sí, tú tienes que donar sangre. Bueno, algunos de vosotros, voy a confesar una cosa, con la borrachera que vosotros lleváis. Si vosotros le donáis sangre, el tipo que lo están operando cuando despierte lleva una borrachera que flipas. Más, os digo una cosa, queridos cristianos, no solo tienes que donar sangre, también tienes que donar tus órganos. Cuando tú mueres aquí en la tierra, tú puedes donar tus órganos. Aunque también os voy a confesar una cosa. Algunos de vosotros habéis fumado tantos porros que si cogen un pulmón tuyo y lo trasplanten a un enfermo, despierta como Bob Marley. Se cree que está en la nube de el doctor le dice, puedes respirar, y él dice, call to be love. Pastor, ¿sabe cuando dice sangre? Dice que no bebas sangre. Sangre de ídolos, sangre de lo que sea. ¿Puedes donar sangre? Sí. ¿Puedes donar órganos? Sí. Porque el apóstol Juan dice, el que ama a su hermano da su vida. Amigo, aquí en la iglesia hay un papá, no voy a decir el nombre porque soy una manada de chismoso, que su hija le fallaron los 2 riñones. Y el papá estaba esta mañana en el culto, y el papá donó uno de sus riñones a su hija. Eso es tener amor al próximo. ¿Habéis oído? Bien. Y dice la Biblia, atención, que no os ponemos carga. Versículo 28. No os ponemos carga. Os voy a explicar una cosa. ¿Quién me presta de todas las mujeres? Prestarme por favor los bolsos que traes. Venid para acá. Todos los bolsos. Ponlo ahí por favor, querida. Gracias. A ver, no hay de Louis Vuitton que yo me pueda llevar a casa, o de Gucci. Más, todos los bolsos. Eso, los robados también. Gracias. Tráeme más bolsos, más. Tráeme. No, eso es no un bolso, es una maleta. Tráemelo, por favor. Eso. Gracias, querida, gracias. Tráeme ese bolso. A ver, tráeme el bolso ese también. Gracias. Ahora, apagar la luz y me lo llevo todo. Eso, gracias. Ya está bastante. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Bien. Os voy a enseñar una situación y os quiero pedir que estés atento. Atención. ¿Cómo te llamas, querida? Laura, ven aquí, querida. Vamos a decir que Laura va a una iglesia de un pastor simpático, guapo, fantástico. Pero espera a ver que lo diga, ¿no? Tú tranquila, ¿vale? Otra vez. Vamos a decir que Laura va a una iglesia invitada de un pastor impresionante, guapo, que no te cuento, ungido que da miedo, atractivo, chévere, o como le llaman. Un tipazo, que por casualidad se llama... El pastor Juan Cano. Amén. Y yo le digo a Laura, ¿tú quieres ser salva? Totalmente sí. Entonces le digo a ella, Laura, si tú crees en Jesucristo, Dios te perdona todos los pecados y Él te limpia, te purifica, te da la justicia, te convierte en una persona santa y delante de Él eres perfecta. Y ella dice, aleluya. Pero luego pasa lo que dice Gálatas 2, versículos 4 y 5. Se encuentra con hermanos falsos. Pon tus brazos así. Y le dice al hermano, Laura, ¿a qué iglesia vas? ¿Cómo se llama la iglesia? Pasión por Cristo. Deja de fumar cosas. Pasión por Cristo. ¿Cómo se llama la iglesia?
Pasión por Cristo. Ah, la pasión por Cristo no tiene buena doctrina. No, 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 no. Si tú quieres ser cristiana, tienes que cumplir este mandamiento y tienes que ayunar más y tienes que dar más donaciones y tienes que no falte ni un domingo el culto. Y tienes que ponerte pantalón, falda. Y tienes que ponerte velo. Y tienes que guardar el Shabbat. Y tienes que guardar todos los mandamientos. Dios Padre, ¿quién me ha traído tantos bolsos? Guarda todo eso y entonces a lo mejor puedes ser cristiana. Y yo soy Jesucristo y voy delante de ella. Ella me sigue y de repente me dices, Señor, qué difícil. Señor, qué difícil. ¿Por qué, Laura? Y ella dice, por la carga. Por esta carga. ¿Carga? ¿Quién te ha puesto eso? Si yo te libré de todo esto. Laura, ¿quién te dijo que estás desnuda? Génesis. Laura, ¿quién te dijo que tú tienes que cumplir eso? Yo lo he cumplido. Laura, tú no tienes que cumplirlo. Yo lo cumplí por ti. Ven aquí. Ven, no. Shh. Salta. Yo te llevo a ti, tú no me llevas a mí. Yo te llevo a ti. Amén. Ahora sabes por qué te cogí a ti y no al panzuco aquel. Tú no llevas al Señor. Tú no lo llevas. Él te lleva a ti. Tú eres la oveja perdida. Él fue a por ti. Te lleva en sus hombros. Es la gracia. Es la gracia. La gracia que no se puede explicar. ¿Os doy un ejemplo de la gracia? El viernes me voy para Valencia, o el jueves. El viernes me dice el pastor, mañana por la mañana temprano te recojo. Digo, ¿a qué hora? Dice a las 11. Digo, ¿temprano? Si tú le dices a un alemán temprano, él piensa entre las 6 y las 7 de la mañana. Muy temprano, ese es entre las 3 y las 5. Me dice el pastor, mañana te recojo temprano, las 11. Y no venía. Además de dormilón, tardaron. Y cuando yo estoy en un sitio y hacía frío en Valencia, yo veo que un chaval se acerca, así tiritando del frío, y toca una puerta. Yo lo veo. Y el chaval viene y se pone al lado mío. Digo, hola, muy buenas. Digo, hola. Y yo vi que tenía hambre. Tenía una chaquetita finita y el pobre estaba pasando frío. Le digo, ¿quieres un café? Yo tenía aquí 20 euros escondidos, pero primero quise probarlo. Digo, ¿quieres un café? Y él dice, sí, por supuesto. Le di 5 euros. Le digo, y tráeme a mí uno con leche. Y él dice, claro. Yo lo puse a prueba. Tenía 20. Quería saber si es fiel con 5. Él se va al bar, regresa de nuevo, dice, que Dios te bendiga.
Y dije, eso me gusta, que Dios te bendiga. Digo, ¿eres creyente? Dice, sí, soy católico. Digo, me alegro. Digo, toma, 20 euros para que comas hoy. Dice, ¿de verdad? Digo, ¿de verdad? Digo, una pregunta. ¿De qué país vienes? Dice, de Colombia. Digo, ¿qué haces aquí? Dice, estoy buscando trabajo. Y digo, ¿y a dónde buscas trabajo? Dice, allí. Cuando yo veo el letrero, digo, ¿en esa empresa estás buscando trabajo? Dice, sí, estoy haciendo un tiempo de prueba, a ver si me cogen. Lo que él no sabía, que mi primo es el jefe. Digo, ¿te gustaría empezar en esa empresa? Dice, yo encantado. Digo, ¿cuántos hijos tienes? Dice, 3. Estoy buscando trabajo para enviarle dinero. Digo, otra vez, ¿te gustaría trabajar en esa empresa, sí o no? Dice, sí, por eso estoy tocando la puerta. Digo, espera, cojo el teléfono, llamo, digo, primo, sí. Me coge el teléfono el primo, digo, primo, una pregunta. ¿Tú todavía eres el jefe de esa empresa de España? Dice, no, ahora soy jefe de Europa. Digo, mira, primo, tengo aquí un amiguete. ¿Cómo te llamas? Sí, tengo un amiguete. Dice, mi amiguete está buscando trabajo en tu empresa. Y dice mi primo, dile que me envíe los datos. Cuelgo, digo, hoy es el tiempo de la gracia. Dice, ¿por qué? Digo, porque por casualidad la empresa donde tú quieres trabajar es mi primo. Dice, no me digas. Digo, sí. Digo, dame tus datos. Se lo envía a mi primo lo ha escrito, él me ha escrito y ahora está en la empresa. Y ahora oídme, ¿estáis conmigo? Si un primo pudo hacer eso, ¿cuánto más un hijo de Dios nos puede bendecir? Es la gracia, no sé. Yo nunca estoy en esa esquina en Valencia. Yo nunca estoy ahí. Es por la gracia. Cuando tú eres un agradecido, la ventana de los cielos se te abren. Cuando eres un desagradecido, un desgraciado, dígase de donde yo vengo, se te cierran las puertas. Mira lo que dice, mira, otra cosa. Cuando yo estuve en el seminario bíblico, oye, me está encantando Oye, ahora después tengo que ir a otra iglesia a predicar. A la iglesia del pastor José Mari. Me estoy calentando. Cuando yo estaba en el seminario bíblico, vino un profesor, dijo, la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento es la primera carta de los tesalonicenses. Otro profesor que yo tenía dijo, la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento era la carta de los Gálatas. El otro día leyendo la carta de los Hechos me di una cosa cuenta, que la primera carta no fue ni tesalonicenses, ni Gálatas, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. La primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento es cuando dice, atención, versículo 28, por el Espíritu Santo. La primera carta del Nuevo Testamento la escribió ¿quién? El Espíritu Santo. Y ahora, con esto termino porque te va a gustar. ¿Quién de vosotros sabe que el apóstol Pablo siempre dice al fin de su carta, que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros? ¿Sí o no? Dice, sí, que no tengo tiempo, me esperan. ¿Sí o no? Que la gracia de Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Sí o no? ¿Querés saber cómo el Espíritu Santo termina su carta? Mira lo que dice versículo 29. ¿Quieres oírlo? ¿Qué pone aquí? Dile en voz alta. El Espíritu Santo escribe una carta y al último dice, pasadlo bien. Pasadlo bien. Pasadlo bien. ¿Por qué? Porque no pongo otra carga. No te obligo a celebrar el Shabbat o vestirte solo con faldas o llevar el pelo. Una hermana me llama y dice, pastor, me duele la cabeza. Digo, pues tú
toma una tableta, yo qué sé. Y dice, no, es que yo llevo el pelo y en mi iglesia me prohíben cortarme el pelo. Digo, ¿qué dices? Sí, me prohíben cortarme el pelo. En otro sitio te prohíben vestirte de cierta forma. Son todos leyes humanas. La carta de Colosenses capítulo 2 dice que nadie te juzgue por la comida. Mira, oídme todos legalistas, os voy a contar una cosa. Si tú no quieres el jamón, Joselito, bellota, se llama bellota. Si tú no lo quieres, tráemelo, yo te lo santifico, aleluya. No, es que el jamón es del diablo. ¿Qué es del diablo? ¿Tú has comido un Joselito como Dios manda? Con un quesito mancheco y una copa de vino que solo es de Dios. Dime sí o no. Sí, queridos, no importa cómo te vistes, si te maquillas o no, si te pones un velo o no, porque algunos de vosotros hombres os pido poneros un velo porque sois feos. Más, poner una máscara de Halloween. Queridos, en el Señor Jesús, mira cómo termina el Espíritu Santo la carta. ¿Quiere oírlo? Pasadlo bien, pasadlo bien. Disfruta de tu vida en Cristo Jesús. Disfruta. Nosotros hemos hecho leyes. El otro día cuando estuve en Alemania, los hermanos gitanos, que yo me crecí con ellos, los dos hijos del mejor predicador gitano en Alemania que he oído, de Glatza, un hombre de Dios impresionante, que te quedabas con la boca abierta cuando él predicaba, Glatza. Sus dos hijos, que son dos pastores hoy, pero convertidos hasta la ceja, llevan una iglesia preciosa en el sur de Alemania, me dicen, Pastor Juan, una pregunta, ¿se acuerda cómo era al principio cuando mi papá estaba? Digo, sí, me acuerdo muy bien. Dice, ahora todo es tan complicado. Ahora tenemos que cumplir leyes, reglas. Todo es tan complicado como cristiano. Y dije, acuérdate de tu papá. Era un hombre de Dios sin esas reglas humanas. Un hombre de Dios con un poder que no te imaginas, un poder verdadero del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que pasa? Que con el tiempo todos nosotros, seas gitano, colombiano, español, guatemalteco, ¿sabes lo que pasa? Que tú empiezas pasándolo bien, pero con el tiempo vienen las reglas y la vida se pone tan pesada. ¿Quién de vosotros se acuerda cuando se convirtió? Levanta la mano. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿No sabías que había 66 libros en la Biblia? ¿No sabías que era Habacuc? Si era un jugador del Real Madrid, que si esta noche gana, llegamos 2 puntos más que lo otro. Que alguien diga amén ahora, por el amor de Dios. Manada paganos, no vamos a ganar contra el Getafe. Ya ganó. Dios, mi prédica cada vez se pone mejor. ¿Sí o no? Queridos, ¿sabe lo que pasa con nosotros cristianos? Que nos convertimos religiosos. Si tú quieres un milagro del Señor, tienes que ayunar más, tienes que orar más, tienes que ofrendar más. Por la gracia de Dios estoy aquí. Y por la gracia yo soy un hijo. Os voy a contar una cosa. Nuestro nieto, Sion, le encantan los tractores. Los tractores, le encanta. Tiene una colección de tractores que flipas. Yo me encanta comprarle un tractor como de otro día. Me lo llevé a cuestas a Sanadú, a una tienda. Yo sé que ya tiene 30 tractores, pero yo le quise regalar otro. Pregunta, ¿me lo pidió? No. Yo solo quería ver su cara feliz. ¿Cuántas veces el Señor te quiere hacer bien?
solo por verte. La Biblia dice, antes que tú pidas, yo contesté. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos bajo la gracia. Salmo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te dará todas las peticiones de tú. Cosas que no salieron de tus labios, que solo se soñaron aquí, el Señor te la va a dar. ¿Por qué? Deleítate en el Señor. Queridos, oíme una cosa, es una mentira, Laura, es una mentira que tienes que cumplir todo esto. Una mentira. Lucas 11, versículo 13, creo en lo que dice. Pero si vosotros, siendo malos, saber dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor os va a dar? Pastor, pero, os voy a contar una cosa. De vez en cuando el Señor me usa proféticamente. Profético. El problema es que yo os conozco. Y si yo te digo algo de, pastor dice eso porque me conoce. Me conoce, por eso lo dice. Esta mañana aquí, a donde está Maika, con su esposa, Moika, con Roberto, había una pareja que yo nunca he visto. Y cuando me acerco, veo una casa sobre ellos. Y me acerco y le digo, ¿os acordáis? Estuviste presente. Le digo, veo una casa. Y vosotros estáis deseando de tener esa casa. Y no sabéis cómo pagar esa casa. Más o menos fue así, ¿no? Y dije, yo siento del Señor que os diga, no os preocupéis. Él os va a ayudar a pagar la casa. Yo me doy la vuelta y le dice él a la esposa, ¿has hablado tú con el pastor? Dice ella, te juro que nunca he hablado con él. Detrás del culto me vienen los dos, dice, pastor, ¿de qué lo sabía? Y le dije, no lo sabía, solo lo sentí del Señor. ¿Sabes qué, querido? ¿Cuánto siente el Señor para ti de hacerte bien? Darte ese trabajo, esa casa, esa bendición. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama, Él te aprecia. Tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia. Y Él no quiere poner ninguna carga. Di conmigo, pasadlo bien. Otra vez, pasadlo. Pero pasadlo bien. Pasadlo bien, pasadlo bien. Dilo, pasadlo bien. Pasadlo bien. El Espíritu Santo escribe una carta, se despide así, Pepe, pásalo bien. ¿Y cómo se pasa bien? ¿A dónde va? Voy a la iglesia. Voy a que me peguen en la iglesia, que me digan, soy malo. No, aquí vienes bien para... Dilo. Dile a tu compañera, deja la amargura. Es la serpiente peor que existe, la amargura. Dile, pásalo bien, sonrisa bien, baila bien, gózate bien, come bien, invita al pastor bien. Dilo, pásalo bien, dilo, pásalo bien, pasadlo, lo pone ahí, pasadlo bien, pásalo bien, pásalo bien, pásalo bien, pásalo bien. Di conmigo, pásalo bien, pásalo bien, pásalo bien. Pásalo bien. Y cuando venga este puertorriqueño, se cree que puede bailar aquí, le vamos a darle una clase que va a flipar. ¿A que sí? Porque si alguien lo pasa bien es la gente de la iglesia Pasión por Cristo. Amén. Y conmigo, pásalo bien. Yo quiero que te lo pases bien aquí. Yo quiero que lo pases bien aquí, que oigas que el Señor te ama, te aprecia, te va a ayudar, que tu mejor tiempo viene. Lo mejor en tu vida está por venir, por el amor de Dios. Eso es lo que yo quiero. Tú ya tienes bastantes personas que te amargan la vida el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Porque viene mi suegra. Lo vas a pasar bien. Di conmigo, lo voy a pasar bien. Lo único que el Señor te dice,
No bebas sangre como los vampiros. Deja la fornicación. Ten cuidado con las cosas sacrificadas a los demonios. Pero Él te libra, mira para acá, del Shabbat. Jesucristo es nuestro Shabbat. Y como dice Colosenses 2, nadie os juzgue por los días, por las semanas, por los tiempos. ¿A que sí? Y por la comida. Si tú no quieres comer jamón, no lo comas. Tráemelo a mí. Yo voy a refregar el hueso así. Si tú no quieres el jamón ese, acuérdate de tu siervo en el día de... Si tú no quieres comer carne, no la comas, pero no juzga a los otros. Si tú no quieres beber vino, no lo bebas, pero no juzgues a los otros. Si tú quieres hacer algo, hazlo. Si quieres ponerte un velo, ponte una alfombra, lo que quieras. Si quieres ponerte una falda, anda como un escocés, haz lo que quieras. Pero no juzgue a los otros. Porque si alguien podía juzgar, yo podía decir, ¿por qué no te levantas a las 3:30 de la mañana a orar? ¿Por qué no lees la Biblia 3-4 veces al año? ¿Por qué no aprendes la Biblia de memoria? ¿Lo hago? ¿Sabes por qué? Porque yo estoy bajo la gracia. Y todo lo que hago, primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia. Amén. ¿Te gustaría tener esta predicación? ¿Sí o no? Empezó fuerte, pero terminó bien, Di, pasadlo bien. Dile a tu compañero, pásalo bien. Disfruta de la vida. Dile, disfruta. Que vamos con 2 puntos por delante, ¿no? Son 2 puntos, ¿no? Uno atrás, pero todavía porque tengo un partido menos. A uno le falta, vale. Dios bendiga al Real Madrid. Pasadlo bien, pasadlo bien, pasadlo bien, pasadlo bien, pasadlo bien, Moncho, pásalo bien, pásalo bien. ¿Querés huir? ¿Por qué? Si tú no lo pasas bien, nadie te cree que eres cristiano. No. ¿Y tú eres cristiano? Yo soy cristiano. ¿Y dónde tienes el gozo en el Señor? Muy profundo. Tan profundo que lo has ahogado. Qué bonito vivir con el Señor, ¿a que sí? Di conmigo, Él es mi tesoro. Él es lo más precioso en mi vida, ¿sí o no? Di conmigo, Él es lo más precioso. Amén. Qué bueno, por eso, gracias queridos, gracias. Si queréis este mensaje, mira, coge tu teléfono robado y marca este número. Tranquilo con los bolsos. Todos los carnales dicen, ¿qué hará con mi bolso? Yo te digo lo que haré con tu bolso. ¿Quieres saberlo? Mira para acá, Moncho. Mi bolso me lo robaron mientras yo dormía. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la prédica? Nada. Pero como me lo estoy pasando bien, lo quería decir. ¿Sí o no? Dile a tu compañero, pásalo bien. No, en serio, deja de ser tan... Vamos, Javier, dilo, pásalo bien. Si tú deseas tener esta predicación, mira, envíame un mensaje al 618-593-588. Repito, si tú dices, pastor, me gustaría tener esta predicación, escríbeme 618-593-588. Y querido, mirad, última cosa, ya nos despedimos de la radio. Estáis viendo que estamos terminando, ¿no? ¿Lo veis? Tremendo, ¿a que sí? Todavía nos faltan, atención, 17 gradas. Todavía faltan 17. Y en total vamos a meter 1.600 personas. Pero ahora, mira, estamos reciclando todo. ¿Veis la madera? ¿La veis? ¿La que se ve? Todo es reciclado.
Lo hemos quitado de un sitio, lo hemos limpiado, lo hemos cortado y lo hemos reciclado. Lo mismo los hierros, incluso los tornillos, las vigas, todo lo estamos reciclando. Porque yo pienso que malgastar el dinero también es un pecado. ¿Ha oído? Ok. Pero ahora necesito vuestra ayuda, queridos. Necesito vuestra ayuda. Porque ahora tengo que comprar más de 431 metros de techo registrable. Tengo que comprar casi 500 metros de tarima para allá arriba. Pladúa, cables. Mañana la cabina esta de los monos, de los, ¿cómo se llama? De los técnicos. La vamos a poner para arriba, ahí arriba. Le vamos a llevar la jaula para allá arriba, Marvin? Y vamos a hacerlo todo bien bonito. Querido, necesito vuestra ayuda. Os pido por favor que si podéis, que me ayudéis. ¿De acuerdo, queridos? ¿Ok? A ver, ¿quién me quiere ayudar? Levanta la mano. A ver, deja la mano arriba. Voy a hacer una foto. Clic. Clic. Y aquí estoy haciendo un zoom. ¿Me ayudáis? Por eso, gracias de todo corazón. ¿Sabes qué? A todos los que nos están oyendo por Dynamis Radio, los que nos están viendo por la televisión, YouTube, a los amigos de México y todos los lugares, queridos, si nos podéis ayudar, escribidme al 618-593-588. Queridos, aquí desde Madrid nos despedimos con fuerte aplauso, queridos. Vamos.